Tiempo de escuela dominical. Niños, por favor, sus clases. Y hermano Luis, por favor, venga y exponga la palabra de Dios. Bien, buenos días. Le voy a pedir que abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2. Para los que dicen que los nervios nomás son la primera, la segunda, la tercera vez, no es cierto. Sí. Eso es una mentira. Siguen, creo que iguales, pero esperemos poderlos dominar un poquito más ahora. Vamos a leer lo que viene siendo del versículo 1 al versículo 6. Vamos a leerlo nuevamente. Del Primera de Juan capítulo 2. Un segundito que esta no la conozco. Listo, Primera de Juan capítulo 2 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Si gusta puede ponerse de pie. Igual ustedes me siguen con su vista, pero vamos a hacerlo esta vez así por reverencia. Dice la palabra de Dios: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en eso sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos por la vida que nos das. Señor, te agradecemos principalmente por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Señor, que podemos tener servicio, Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de la pandemia. Gracias, Señor, porque abres nuestras puertas, Señor, permites que nos dejen abrir las puertas de la iglesia, Señor, para poder estar aquí y escuchar tu palabra, y de la misma manera también permites que a través de las redes, Señor, la gente pueda escuchar también tu palabra. Te pedimos una bendición muy grande para los que estamos aquí, Señor. Te pedimos que abras nuestra mente, Señor, abra nuestro corazón, y te pido, Señor, que de una manera muy especial tú me uses, Señor, y pueda expresar lo que tú quieres, Señor, que aprendamos el día de hoy. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús, amén. No. Pueden tomar su lugar. Bueno, vamos a comenzar con la lección de hoy, que vamos a tomar esta parte nuevamente de lo que es Primera de Juan, capítulo 2. Bueno, hemos visto anteriormente temas algo importantes, digo, a lo mejor no del todo muy detallados, pero hemos tocado temas en cuanto a, empezamos hablando de la importancia de por qué Juan escribió esta epístola, ¿no? Vimos que pues estaban metiendo falsos maestros, falsas teorías acerca de lo que era pues la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Entre otras cosas que hemos tocado, también tocamos días anteriores acerca de una de las divisiones de esta epístola, acerca de que Dios es luz. También en lecciones anteriores pudimos hacer algo de hincapié, algo de referencia a lo que es la justificación y lo que es la santificación, ¿no? Bueno, pues hoy nos enfocaremos en esta parte y hablaremos, vamos a tomar muy en cuenta lo que es este subtítulo, nuevamente, que es Cristo nuestro abogado, que viene aquí en la parte de arriba del capítulo 2. Bueno, pues si nos damos cuenta también esto es algo que es la base de nuestra fe, ¿no? De que tenemos un abogado, de que tenemos alguien que dio su vida por nosotros, que pues era necesario, ¿no? Por todo el pecado que traíamos cargando. Vamos a ver el día de hoy dos cosas muy importantes. Vamos a ver lo que les comentaba ahorita acerca de lo que es
nuestro divino defensor, que es nuestro mediador Cristo Jesús. Y vamos a hablar también de la propiciación, lo que es la perfecta propiciación. ¿Por qué perfecta? Pues porque anteriormente en el Antiguo Testamento vemos que se hacían propiciaciones constantemente para el pecado del pueblo, pero la perfecta propiciación es la que hizo Jesús, porque solamente con ese sacrificio pues se pudo limpiar definitivamente todo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver rápidamente Juan, vamos a ver Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 17. Vamos a ver por qué era tan importante esta. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bueno, vemos que, pues, precisamente si Dios no hubiera mandado a su Hijo, pues aquí lo explica muy claramente el versículo, no ocupábamos necesariamente de él para que, pues precisamente por medio de él fuéramos salvos. Pero por otra parte, vemos que sin este sacrificio, pues no hubiera sido posible tener la salvación, tener comunión, y pues por otra parte también no podríamos estarnos santificando, porque por medio de ese sacrificio pues podemos alcanzar todas estas cosas. Gracias a este sacrificio y pues nuestro gran defensor, podemos cambiar nuestro rumbo, y también pues por consecuente podemos cambiar el rumbo que lleva ahora sí que nuestras generaciones, ¿no? Gracias a este sacrificio pues nosotros pudimos cambiar, el rumbo que llevábamos. Pudimos, a lo mejor llevábamos, no sé, un rumbo de perdición, aunque pues puede que tengamos, no sé, nuestros papás que son creyentes, pero pues la salvación vemos que es algo personal, ¿no? Y gracias a ese sacrificio nosotros personalmente pudimos alcanzar lo que fue la salvación, y pues desviarnos de ese camino pecaminoso que llevábamos. Bueno, aunque vimos ya la parte del versículo 1 en lecciones anteriores, vamos a continuar con lo que es la segunda parte de este versículo. La primera parte vemos que dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Ahora viene aquí una pregunta: ¿de verdad Juan pensaba que no pecaríamos más? Juan vemos que estaba consciente de esta verdad, ¿no? De esta parte de que nuestra naturaleza pecaminosa todavía sigue en nosotros, a pesar de que tenemos una nueva naturaleza ahora en Cristo. Pues Juan también estaba consciente de que pues tenemos la naturaleza pecaminosa, y pues como dice otra parte en la Biblia, aunque andamos en la carne, pues no debemos de hacerlo según la carne, ¿no? Notemos de que el hecho de que Juan haya enviado esta carta hacia las iglesias, son dos razones muy importantes y muy notables. La primera era advertir lo de las falsas creencias que les comentaba hace un momento y corregir a estos falsos maestros. Y un tema muy importante también es acerca de la santificación, ¿no? Notamos que pues esta parte fue escrita especialmente a las iglesias que estaban cerca de Éfeso, sobre Asia Menor, y era dirigida precisamente para el creyente, ¿no? No tanto para el inconverso, aunque también tiene su parte aquí que puede tomar, pero era principalmente para ellos. Ahora, este capítulo 2, Juan resalta cosas en específico acerca de la vida cristiana, empezando con el versículo 1. Yo creo que voy a agarrar otro separador. Va a quedar aquí. Empezando con el versículo 1, sí lo voy a regresar, El versículo 1 se los voy a leer nuevamente. Esta Biblia está más nerviosa que yo. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí Juan hace resaltar a nuestro abogado, ¿no? Lo nombra muy específicamente, pues que nuestro abogado, pues todos sabemos que es Cristo. En términos de un juzgado, pues podemos ver que hay más personajes, ¿no? En una escena de un juzgado vemos que hay un juez, vemos que hay un abogado, hay un acusador
¿cómo se le llama de otra forma? Pues así vamos a dejarlo así. El acusador y el acusado. Vaya, ¿no? Estamos hablando de 4 personas, aunque hay más gente en el estrado, hay más gente alrededor. El enfoque que hace aquí Juan habla de un juez, habla de un abogado, de un acusador y un acusado. Vamos a ver rápidamente acerca de lo que viene siendo el juez. Vamos a ver primera de Timoteo. Es que tiene 2 palitos, no sé si le corregí o es segunda. Vamos a ver si es primera de Timoteo. No, es segunda. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí claramente vemos quién es el juez. Es Dios Padre, el que está como juez. Es el mismo que es el autor de la ley, es el mismo que es el juez, el que conoce pues infinitamente lo que es la ley, solamente alguien que puede juzgar, ¿no? Ahora, el abogado, vamos a ver primera de Juan, bueno, lo vimos ahorita, primera de Juan 2:1, y vamos a ver Romanos 8:33. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará? Bueno, es una parte también. Perdón, 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, esta es la parte importante, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Aquí vemos que Él es nuestro abogado, es nuestro intercesor. Y hablando del acusador, pues vamos a Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice así: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sí? Y pues el acusado, pues todos sabemos quién es. Vamos a ver Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10. Dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y de todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, aquí entendemos que los acusados o los responsables, en este caso por el pecado, pues somos nosotros, ¿no? De una manera muy particular. Cada quien sabe, pues ahora sí que, como dicen, de qué pie cojea. Cada quien sabe sus debilidades. Entonces, pues también aquí como lo está manejando Juan, cuando habla de un abogado, pues podemos notar también que existe el juez, que es nuestro Señor es Dios Padre, nuestro juez, el Señor Jesucristo, nuestro abogado. El acusador viene siendo Satanás, que día a día está al pendiente a ver qué es lo que hacemos mal para estar, pues, acusándonos con Dios, ¿no? Romanos 6:23 también nos dice, pues, que la paga de todo esto, o el veredicto, vaya, de este juicio, ¿qué sería? Pues la muerte, ¿no? Dice, la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Y pues cuando hablamos de muerte sabemos que hablamos de una separación, ¿no? Es una separación, el inconverso que tiene pues definitiva hasta que no tome su decisión, y nosotros como cristianos, pues el pecado que hacemos continuamente nos está separando de lo que es pues la presencia de Dios, ¿no? De la comunión que tenemos con Él. Por lo tanto, pues tenemos que estar trabajando con nuestra santificación, ¿no? Estar sobre todo reconociendo nuestro pecado, confesándolo y pedir perdón, y la parte más importante es no repetirlo. Hablando específicamente de lo que viene siendo nuestro abogado defensor, pues como vimos, tomamos en cuenta el versículo 1 y empieza hablando de un abogado. Juan toma esta ilustración pues para anotar o resaltar acerca de nuestra santificación. Como les comentaba ahorita, necesitamos reconocer nuestra confesión, pedir perdón y pues vivir de esto de una manera constante, no hacerlo. No un hábito el pecar, pero sí un hábito el saber reconocer que si estamos pecando debemos de confesarlo, reconocerlo, confesarlo, pedir perdón y sobre todo pues cambiar esa parte de nuestra vida, ¿no? Esa idea.
Con la representación que les mencioné ahorita acerca de lo que es el juzgado, pues Juan lo está explicando de la mejor manera, donde podemos entender que Satanás está ahí presente, así como pues, vemos claramente que Jesús está a la diestra del Padre, pues ahí aparece de repente Satanás, ¿no? Acusándonos. Por otra parte, pues el incrédulo también necesita estos puntos importantes, ¿no? Necesita, para él poder llegar a una justificación, también él necesita reconocer, ¿no? Cuando algo está mal, si tomamos como ejemplo los alcohólicos, creo que el primer paso es reconocer, ¿no? Reconocer cuál es su falla y pues de ahí buscar la forma de cambiarlo. Y en este caso, hablando de la vida espiritual, pues necesita reconocer, necesita confesarlo, presentar sus pecados ante Dios y pues tener un cambio de vida. La confesión es algo muy vital en la vida del creyente. Pues claro, no puede haber confesión sin antes haber reconocido nuestro pecado. Confesión viene de la palabra homólogos, que significa hablar de una misma cosa con Dios. Pues Dios sabe que hemos pecado, ¿no? Dios conoce, vemos que Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, omnipresente, también está en todos lados, por lo tanto, pues Él sabe lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, y aunque Él sabe que estamos pecando, pues no lo ve así como que, pues ya sé que estás pecando, pues estás perdonado automáticamente, ¿no? Necesitamos esa parte donde debemos que presentarle nuestros errores, nuestras fallas ante Él. Vemos un ejemplo muy claro con David. Vamos a Salmos. Salmos capítulo 32. Salmo capítulo 32. Del 3 al 5 dice así. Salmos 32, del 3 al 5 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú me perdonaste la maldad de mi pecado. También en el versículo 1 vemos la parte interesante. Dice: bienaventurado todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pues aquí vemos un ejemplo de una persona que pues todos conocemos parte de la vida de él, que era un continuo agradar a Dios, ¿no? Él trataba de estar siempre lo más cerca de lo que era Dios, aunque claro, con sus fallas, como todos, porque pues también tenía su naturaleza humana, pues él sentía un pesar, ¿no? Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y que habla de que mientras pues él estuvo ocultando su pecado, él tenía esta sensación, tenía esta carga, pero el versículo dice: bienaventurado todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Aquí habla de lo que viene siendo parte de nuestra santificación, ¿no? Tal vez traemos un pecado cargando que no nos atrevemos a confesarlo, vaya, ¿no? Cada quien sabe lo que trae su morralito, ¿no? Como dice la frase. Entonces, pues ahora sí que aquí lo importante es llevarlo ante Dios, así con todo su nombre, ¿no? Lo que viene siendo esta falla que llevamos. Bueno, vemos aquí que una parte importante es la confesión. Mientras estaba estudiando la lección, noté un ejemplo acerca de, habla esta persona de un joven, ¿no? Que había hecho una falla, pues antes, un pecado, vaya, una falla ante su familia. Entonces, pues en este ejemplo él dice que el padre lo castigó, le dijo: ¿sabes qué? Pues te vas a tu cuarto y te vas a encenar, hasta que no hayas confesado tu pecado, hasta que no hayas confesado lo que hiciste. Entonces, pues el joven se va molesto a su cuarto y a las horas dice: papá, dice, pues quiero cenar. Dice: pues si tú dices que yo pequé, pues está bien, pero quiero cenar. Dijo: no, pues esa no es la respuesta que yo esperaba, ¿no? Entonces el joven se va nuevamente a su cuarto y la segunda vez regresa y le dice: papá, bueno, pues si tú crees y mi mamá creen que estoy mal, pues estoy mal y pues está bien, déjenme cenar. Dice: no, tampoco es pues la respuesta que yo esperaba. Y pues ya la tercera vez el cuate, el chavo de una manera más humilde, le volvió a decir: papá, sé que pequé, reconozco que pequé, por favor déjame cenar, ¿no? Entonces aquí, si se fijan, vemos una manera muy distinta del arrepentimiento.
O sea, sabemos que Dios sabe nuestro pecado, ¿no? Pero para eso ocupamos nosotros presentarlo de una manera directa. Decirle, ¿sabes qué? Pues yo fallé en esto, yo hice un negocio que estaba mal tal vez, o hay una infinidad de pecados, ¿no? Ahora sí que, como les comenté, cada quien sabe de qué lado acoge a cada uno. Bueno, pues hablando del pecado, pues hay muchos términos que aparecen en la Biblia, ¿no? Lo habla de muchas formas, pero entre ellos vemos que una de las maneras de hablar de pecado se llama amartano, ¿sí, verdad? Amartano, creo que sí, espero que sí. Bueno, en griego es hamartia. ¿Amar qué? Hamartia. Ajá. Bueno, así va para lo mismo, va para donde mismo. Bueno, es la palabra más usada en el Nuevo Testamento, que significa errar el tiro. Bueno, de una manera más, a lo mejor un poquito más clara, pues si vemos lo que es un tiro al blanco, ¿no? La idea es apuntarle al centro, ¿no? Tener la precisión. Y pues ahora sí que cuando uno se equivoca es cuando no dan el punto que debe de dar. Pero hay dos maneras de ver las cosas, ¿no? Digo, si lo vemos así también como por ejemplo por el tiro al blanco, pues hay quienes a lo mejor fallan por error, pero hay quienes fallan también adrede, ¿no? Conociendo que pues lo que van a hacer no está bien, entonces pues ahora sí que lo avientan al azar y sabiendo que no va a dar en el blanco, ¿no? Por otra parte, pues también vemos que existe lo que es el pecado de omisión, ¿no? Pecamos tal vez al hacer algo que sabemos que está mal, pero por otra parte el hecho de dejar de hacer lo que sabemos que está bien también se cuenta como pecado de omisión, que es pues lo que dice una parte de la Biblia, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando Juan dice, si alguno hubiere pecado, les comentaba también al principio, a lo mejor se va a escuchar algo repetitivo, pues él sabía que estaba la posibilidad de pecar, ¿no? Y la posibilidad estaba muy presente, precisamente por lo que les nombraba, que viene siendo nuestra naturaleza pecaminosa. Si vamos a Romanos, Pablo también lo menciona, vamos a ver Romanos 7:14. Romanos capítulo 7. Voy a leer este pedacito que está algo largo, Romanos 7:14 al 25. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley en mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí vemos otra referencia que está haciendo Pablo en cuanto a la naturaleza pecaminosa. Pues como cristianos debemos confesar a nuestro abogado, que viene siendo nuestro defensor y nuestro intercesor. Ahora, viendo el término abogado, se traduce de la palabra paracletos. Cristo es nuestro paracletos, Cristo es nuestro abogado, y nuestro paracletos es una persona que acompaña y que en términos jurídicos es un defensor, ¿no? Es alguien un consejero que llega para ayudar en este caso al acusado. No vemos que es como el acusador, que es la otra parte, que es la que nos está, vaya, su nombre lo dice, acusando, y lo que viene siendo el abogado, pues es un consejero, nos está apoyando, pero sobre todo él intercedió por nosotros y dio su vida por nosotros. Juan usa este mismo término en el Evangelio de Juan, no en estas epístolas, pero lo define como consolador. Pero cuando está hablando de consolador, vemos que se refiere a lo que es el Espíritu Santo. Vamos a ver Juan 14:16 como referencia. Vamos a leer, va a haber tres referencias. Juan 14:16 dice así:
Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El versículo 26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y brincándonos un poquito más adelante, el versículo 16, capítulo 16, versículo 7, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Bueno, hablando nuevamente sobre nuestro abogado, pues entendemos él entiende por completo nuestras debilidades humanas. ¿Y por qué sabemos que por las que las comprende? Pues porque él tuvo una naturaleza también 100% humana. Vamos a ver Hebreos 4:15. Siempre he tenido una duda. ¿A qué hora debo terminar? ¿Faltando 10? ¿Sí? Bueno, no sé. Nadie me dice nada. 4:15 dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esta es la parte importante, ¿no? La que se basa en nuestra fe y el por qué creemos en Cristo, ¿no? Que sabemos que fue mandado, sabemos que fue 100% hombre, 100% Dios, y a pesar de que tuvo todas las tentaciones, al igual que nosotros, pues vemos en la última parte que dice, pero fue sin pecado. O sea, no tuvo menos tentaciones que nosotros, no tuvo más tentaciones que nosotros, tuvo pues todas las tentaciones presentes y aún así él se mantuvo firme, se mantuvo como un 100% Dios, no cayó en pecado. Bueno, vemos que él acepta, bueno, otra de las cosas que es importante es que vemos que él acepta como cliente, hablando todavía como abogado, él acepta como cliente solamente a aquellos que son capaces de confesar su culpa. Y pues se convierte en intercesor para defendernos y pues limpiarnos de este pecado. En el Antiguo Testamento pues lo vemos también que Él es nuestro gran sumo sacerdote. Vamos a ver Hebreos capítulo 7, 25 al 28. Hebreos 7, 25 dice, por lo cual, pues eso en mis ojos o es la Biblia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, aquí lo habla muy claramente, no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? De que pues los sumos sacerdotes en su momento en el Antiguo Testamento tenían que hacer un sacrificio constante, pero vemos que aquí el Hijo de Dios, Jesús, hizo un solo sacrificio, ¿no? Alguien que era, como dice aquí el versículo, era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahora viendo el versículo 2, de lo que estamos estudiando, el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Juan, dice así, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, que dice, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿qué es la propiciación? Del griego hilasmos, es del verbo ser propicio. Ahora, ¿qué es ser propicio? Pues propicio es cuando alguien se pone en el lugar de, o es se refiere pues el verbo de ser propicio. Ahora, hablando de la propiciación que les comentaba, es un acto donde se apacigua la ira de Dios o se obtiene algún favor, ¿no? Que es pues lograr una pacificación por la ira que tiene Dios por el pecado. Cristo no podía presentar argumentos a favor de los santos como abogado si no fuera por su propiciación, pues llevando en sí el pecado de toda la culpa y la condenación.
gracias a ese sacrificio pues vemos que nosotros podemos ser salvos y podemos también tener una comunión directamente con Dios. La propiciación es una de las doctrinas claves de nuestra fe cristiana, bueno, es uno de los puntos claves de lo que es nuestra fe cristiana, pues es la base del plan de Dios. Lo vamos a ver Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice así. Ahí se me perdió. A quien Dios puso como propiciación, aquí lo nombra otra vez la palabra, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pues me pongo aquí la Biblia porque luego me pierdo. Bueno, en el Antiguo Testamento vemos que el propiciatorio era una tapa que cubría lo que venía siendo el arca, ¿no? Sabemos que dentro del arca pues existía lo que era la ley. Y pues debido a que los sacerdotes rociaban el propiciatorio con la sangre de los animales, pues aquí ocurría la expiación por el pecado, ¿no? Y si lo vemos de esta manera, pues me estaba la presencia de Dios, estaba lo que era la ley y estaba nuestro pecado entre ellos, y lo único que limpiaba esta parte era la sangre, el sacrificio que hacían por los animales. Resaltando esta parte importante, pues vemos que los animales no aplacaban por completo lo que era la ira de Dios, es por eso que tenía que hacerse continuamente este sacrificio. Pero pues vemos que a futuro estaba representando el sacrificio que haría Cristo, ¿no? Un sacrificio que era por completo y satisfacería por completo la ira del Padre. Vamos a ver Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Del versículo 23 al 28. Sí, ¿verdad? Sí. Dice así, Hebreos 9:23. Voy a subir, a ver si no me vuelvo a perder. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como lo hacían anteriormente, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, como era una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de los muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Bueno, aquí vemos pues muy claro, ¿no? Que ocupamos solamente un sacrificio, era un sacrificio permanente, y aquí lo dice muy claramente, ¿no? Que si hubiera sido como anteriormente se hacía un sacrificio constante, pues tuvieron que haber matado muchas veces a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo especifica, como está establecido para los hombres que muera una sola vez, pues también estaba establecido para Él, porque a pesar de que era 100% Dios, era 100% hombre, entonces pues no podía morir tantas veces, ¿no? ¿Ya me pasé? Sí. Bueno, vamos a continuar. En el versículo 2 vemos también que en la última parte dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, muchos lo interpretan esto de una manera como una expiación ilimitada, o sea, que habla de que la salvación es para todo el mundo, ¿no? Por default. Pero pues sabemos que aunque la salvación es para todos, no la obtendrán todos, ¿no? Solamente pues las personas que reconozcan, que le acepten, porque pues alguien que no le acepta, pues cómo va a recibir ahora sí que el que está enfermo y no recibe su medicina, pues cómo va a sanar, ¿no? La frase aquí de todo el mundo pues debe comprenderse de una manera que se refiere a la humanidad a lo largo de la tierra, pero no a todas las personas. Mundo solo identifica a lo que es la esfera, ¿no? A la esfera terrenal, a
pues a la humanidad a la que Dios dirigió su amor. Vamos a ver el versículo 29 del capítulo 1 de Juan. Juan, capítulo 1. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. También igual lo refiere igual, que es que la oportunidad es para todo el mundo. El lenguaje aquí de la Biblia es muy claro y fuerte. Si vemos el capítulo 17 también de Juan, aquí lo habla de una manera más clara. Juan capítulo 17, del 7 al 11, dice así: ahora han conocido que todas las cosas... Otra vez lo subo. ¿Sí ahí? Juan 17, 7 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Perdón. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y todo lo mío... ¿Qué me pasé? No. Dice: y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Sí, pues aquí vemos que es muy claro, ¿no? Que solamente la salvación es para aquellos que la aceptan, a pesar de que Dios la dirigió, o la salvación para todo el mundo, pues desgraciadamente no todos van a poder tener ese beneficio, sino solamente pues los que le reconocen, ¿no? Los que le reconocen como su Salvador, los que reconocen su pecado y lo confiesan, pero lo importante es que lo acepten. Yo creo que por mi parte hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que haya sido un poquito más claro y ahí disculpen las fallas. Gracias.